Hola a todos y todas, bienvenidos al segundo episodio de Derecho a tus oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Desde los estudios de Radio María, quienes nos han recibido con el cariño de siempre, vamos a conversar sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual e industrial, su regulación, las preguntas que se están planteando y todo lo que quieran saber, por supuesto acompañada de expertos de estudios jurídicos. Mi nombre es Carolina Contreras, directora de Fundación Pro Bono, y los acompañaré mes a mes en este podcast. Sin más, les quiero presentar a quienes hoy nos acompañarán en la conversación. Se encuentra con nosotros Loreto Breschi, abogada, quien se desempeñó mucho tiempo en el ejercicio privado de la profesión, pero actualmente es la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI. Y quiero decir que su cargo más importante es directora de Fundación Pro Bono. Lore, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Nuestro segundo invitado es una persona que ayuda a la Fundación siempre que puede, tanto su rol como consejero como abogado individual. Él es actualmente juez árbitro de NIC Chile y socio del estudio jurídico Silva, Andrés Grunenwald. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Carola. Feliz también de poder participar. Y nuestro tercer invitado es experto en el área de propiedad industrial e intelectual y derecho de regulación farmacéutico. De hecho, es el actual presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual y socio del estudio jurídico Sargent Incran, Cristian Barros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carola, por la invitación. Como ya les había anunciado, en el segundo capítulo de Derecho a tus oídos hablaremos sobre inteligencia artificial y los retos que nos plantea, pero desde este tema específico que es la propiedad intelectual e industrial. A propósito del ChatGPT, se están haciendo seminarios internacionales, hay muchas preguntas que se están planteando a nivel global y eso es lo que me gustaría empezar con ustedes la conversación. ¿Qué preguntas hay que hacernos? ¿Qué cosas ya pasaron? ¿Qué cosas debemos advertir? Andrés, comienzo contigo. Bueno, una primera pregunta que se genera es respecto de la titularidad de obras que se generen a partir de inteligencia artificial. En particular, la inteligencia artificial de tipo generativa, como por ejemplo el ChatGPT. Y la verdad que es un tema que está bastante en pañales, recién se está desarrollando. Hay algunos pronunciamientos, por ejemplo, el Parlamento Europeo se ha pronunciado el 2020 acogiendo la idea de que solo las personas naturales pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual, sin ninguna regulación concreta todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una conocida resolución de la US Copyright Office, de la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos, a propósito de un caso que se llama Midjourney, que es bien interesante, en el cual un caricaturista intentó registrar en la oficina de Estados Unidos su obra intelectual consistente en un cómic. En ese cómic, él había escrito los diálogos, pero los dibujos del cómic los había generado mediante un software que se llama Midjourney. Enfrentada a la oficina de Derecho de Autor norteamericana a esta solicitud, la acogió parcialmente, señalando de que solamente le daba protección a los diálogos, pero no le daba protección a las imágenes y a las ilustraciones, porque fueron creadas por inteligencia artificial. Y así hay varios países que recién se están empezando a pronunciar respecto de los límites de la inteligencia artificial desde el ámbito de la propiedad intelectual. Y también un poquito desde la ética, ¿no? Porque pienso, en nuestra época uno estaba haciendo, por ejemplo, no sé, la memoria, el seminario. Ahora uno podría preguntarle al chat y decirle un par de instrucciones y te lanza algo. Y eso también plantea como otras, no sé, como límites. ¿Cuáles serían esos límites que yo creo que no están tan definidos? Y como abogada usuaria, no ya desde la expertise, uno también se pregunta qué tan bien está esto, qué tan correcto está esto. Bueno, yo no tengo el detalle preciso exacto, pero sé que, por ejemplo, ante el ejemplo que tú nos estás dando, son muchas las universidades que incorporan tecnología para evaluar sus tesis y sus papers para ver si estos son copia de algo, sí, incluso las pruebas, sí, y por lo tanto ver si hubo infracción a la autoría o si es que efectivamente quien supuestamente está firmando como autor de dicha obra lo es o está basado en otro documento que ellos han encontrado. Entonces, desde ese lugar hay un desarrollo tecnológico que permite evaluar la autoría o no autoría de determinadas obras. Pero son muchas las preguntas que nos estamos planteando a nivel global, yo creo. Esta semana hubo un seminario sobre inteligencia artificial en nuestro país y yo, como directora actualmente de la oficina en temas de propiedad industrial del INAPI, uno puede ver, por ejemplo, si los desarrollos, ciertas innovaciones que incorporan
incorporan inteligencia artificial, cómo podemos incorporar esa inteligencia artificial en el desarrollo de la oficina, por una parte. Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que incorporamos inteligencia artificial para analizar la novedad? Probablemente va a ser mucho más acucioso y, por lo tanto, nivel inventivo o novedad que van a tener algunos desarrollos tecnológicos usando las bases de datos generales a nivel mundial puede verse alterada. Entonces, el sistema de propiedad industrial puede tener cambios sustantivos. Por una parte, porque el sistema de propiedad industrial que te otorga una protección por 20 años para un desarrollo tecnológico que se tradujo en una patente, puede no ser el adecuado necesariamente si es que estamos hablando de tecnologías que entran en obsolescencia tan rápido, y el mismo proceso de patentamiento puede ser más largo que el proceso en que cae en obsolescencia esa determinada tecnología. Claro, y por lo tanto, el derecho, o sea, como que eso es un problema del derecho en general, ¿no? Como que el derecho llega un poquito tarde y la tecnología sí que avanza más rápido que el derecho. Entonces, claro, una patente de 20 años parece que a lo mejor ya no hace tanto sentido. Para ese tipo de patentes, claro, para esos desarrollos tecnológicos vinculados con inteligencia artificial, eventualmente el sistema de protección que ellos deberán tener en cuanto a procedimiento y en cuanto a temporalidad tiene que ser analizado para ver si el mecanismo adecuado, o si va a pasar todo por secreto industrial o comercial, y si fuese así, por lo tanto, todo ese conocimiento rico que se genera en torno a ese desarrollo queda encapsulado a quienes lo han generado y no se disponibiliza, como es lo que ocurre con el sistema de patentes actual. Entonces, hay todo un revisionismo que se están dando discusiones en distintos niveles, a nivel global, en torno a estas materias. Esta es una de las preguntas que yo me estoy planteando. Hay muchas otras más. Y desde el tema de la propiedad industrial y desde el tema de las patentes, Cristian, ¿cómo se ve esto? Uno, para empezar, actualmente ya hay muchas patentes que en el desarrollo de la invención, si bien no usan inteligencia artificial, sí usan un gran elemento de tecnología. Por ejemplo, hay una gran cantidad de patentes en el servicio agrícola, ¿ya? Uno de los rubros donde más se patenta. Y muchas de las patentes son los lugares de inserción en las plantas. Y para determinar el lugar de inserción se usan distintos sistemas de inteligencia ya. Y esto viene hace ya varios años. No, como me explicaría Andrés, inteligencia artificial generativa, ya que es para donde estamos y vamos. Pero ya se está utilizando la tecnología. Pero también no solamente las oficinas las que van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Y no solamente en patentes, uno podría pensar también en marcas comerciales, como también absolutamente observaciones de forma. Tenemos comparativos de imágenes que son las que desarrolló INAP en conjunto con la Facultad de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile para hacer comparativos de imágenes para las búsquedas de imágenes de los temas de marca. ¿Y eso fue con inteligencia artificial? Sí, no es generativa. No es generativa. Ya. Pero es ya se viene usando. Es machine learning. Pero también muchos de los servicios aledaños un poco al mundo de la propiedad intelectual. Por ejemplo, está lleno de empresas de traducción de patentes. Esas empresas están utilizando ahora la inteligencia artificial y la están utilizando dentro de sus servicios, y está cambiando la velocidad y la cantidad de idiomas y la entrega que le entregan a uno. Personalmente nunca la he usado, son empresas recién que uno está empezando a ver en el mercado, pero eventualmente también, algo que en Europa se está conversando mucho, es qué pasa con la redacción de las reivindicaciones, que eventualmente la inteligencia artificial generativa podría empezar a hacer ese trabajo de la redacción misma, tanto la reivindicación como de la memoria descriptiva. Y como decía al comienzo tanto Andrés como Loreto, el tema no es solamente la titularidad, esto va más allá, y no solamente ni marca, ni patente, ni derecho de autor, sino que hay un cruce necesariamente de distintas áreas de la propiedad intelectual. Y quizás ahí, complementando un poco lo que dice Cristian, es súper importante tener presente que al día de hoy yo veo en la oficina que todos los abogados jóvenes utilizan la inteligencia artificial generativa. Claro. La utilizan en todo, para hacer escritos, para hacer cartas, y afortunadamente todavía la participación humana es clave. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa te genera, valga la redundancia, resultados que no necesariamente son reales ni se condicen con la realidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial te podría generar un arte previo inexistente. Y por eso es súper importante que posterior a eso se chequee. En Estados Unidos en Nueva York, por ejemplo, hay un abogado que para hacer un escrito, una demanda en contra de Avianca, utilizó inteligencia artificial para generar el case law previo, que en Estados Unidos es súper importante. Resulta que la contraparte dice, oye, ese caso que citaste no existe.
Resulta que revisan y se dan cuenta de que uno de los casos que fundaba esta demanda en contra de Bianca efectivamente no existía, y el abogado reconoce que la demanda le hizo apurado y que utilizó inteligencia artificial, y ese abogado en Estados Unidos fue sancionado con una multa de $5,000, y el juez obviamente que llamó a que, sin perjuicio de que se puede utilizar la inteligencia artificial, es súper importante que nosotros como abogados vayamos a la fuente original y chequeemos que efectivamente esa información existe. Claro, porque uno tiene, que es lo que le hablaba yo un poco de la moralidad, ¿no? Yo le digo al chat, necesito jurisprudencia de este tema. Puede ser que me haga una jurisprudencia, pero la inventó. ¿Por qué no tiene la moralidad de uno de, yo pedí una jurisprudencia? Entonces, de pronto uno tiene que estar revisando. Yo he escuchado otros casos así, amigos me han dicho, mira, le pedí un escrito maravilloso, le pedí sentencia específica sobre un tema y me encontró 10. Yo estaba feliz y se la pasé al gestor de conocimiento del estudio. El gestor me dice, te inventó, pero con todo, con las partes, lugar, ocurrió los hechos. Entonces, claro, uno tiene que estar revisando ahí la... Incluso yéndolo a Andrés, nosotros tenemos un amigo en común con Andrés y nos mandaba, jugando con ChatGPT, borradores de sentencias de nombre de dominio. Y esto fue hace ya como un par de meses. O sea, incluso podría ser eventualmente que entráramos a que no solamente los abogados del sector privado estemos utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa. Precisamente creo que una de las grandes razones es que hay que regularlo y ojalá más temprano que tarde, pero hacerlo bien. Bueno, pero yo creo que también esto es un parte de aprendizaje, así como el caso de Nueva York o de los fallos que tú estás mencionando en esta conversación entre amigos. Uno al iterar con la aplicación va aprendiendo cómo iterar y la aplicación a su vez se va alimentando correctamente. Y desde ese lugar, desde el punto de vista cultural, creo que es importante que todos esos desarrollos generativos tienen ciertas bases sobre las cuales funciona, que es mucha información que durante años va bases y acciones que va recopilando. Y por lo tanto las conclusiones a las cuales la aplicación puede ir concluyendo va a estar basada en razón a aquella información que obtuvo. ¿De dónde obtuvo esa información? Es lo que uno no sabe. Pregunta. Por lo tanto, esa información que obtuvo puede ser todo desde un criterio de juzgados, jurisdicciones que no son las nuestras, cuyas conclusiones por lo tanto van a ser distintas a la que nosotros arribaríamos. Por lo tanto, esa interacción que uno debe tener al utilizar este tipo de herramientas es clave para poder, saber que se pueble con cierto antecedente, teniendo a la vista todos estos antecedentes, teniendo a la vista este norma que existe, cuál sería la formulación final a la cual usted concluiría puede ser distinta a que si es que uno sale una pregunta que se va a basar en información que no necesariamente es aquella que se debe que tener a la vista para llegar a las conclusiones que uno quisiera tener. Y respecto a lo que dice la Loreto y Cristian, es súper importante darle un poco de tiempo para regular bien, porque llegar antes no es sinónimo de hacerlo bien. Claro, nosotros tenemos ejemplos. Año 1993, ley de delitos informáticos, país pionero, y la ley después fue un desastre. O sea, el sistema de tratamiento de información eran gavetas que uno abría con las manos, no era automatizado. Año 99, ley de protección de datos personales, pioneros en Latinoamérica, y llevamos 4 años discutiendo un cambio de nuestra ley de protección de datos personales. Neuroderechos, un desastre. Inteligencia artificial, se presentó una moción hace unos meses atrás que ha sido fuertemente criticada desde el ámbito legal y también técnico. El gobierno anunció varias enmiendas a esa moción que van a ser presentadas durante noviembre. Entonces, si bien es importante regular, como hemos conversado, el derecho siempre va varios pasos atrás. Entonces, yo creo que es mejor demorarse un poquito y hacerlo bien. No sacamos nada con ser los primeros en regular si esa regulación no va a ser acorde con las necesidades que tienen nuestros creadores y va a entorpecer más que fomentar el desarrollo y la innovación en base a la inteligencia artificial. Pero aquí, ya que estamos hablando de regulación, etcétera, yo creo que es importante recoger algunas declaraciones que han existido en otras jurisdicciones que ustedes tienen muy frescas, que están vinculadas también a ciertos principios que tienen que animar, porque a veces cuando uno empieza con un tema regulatorio muy específico, que han sido esos ejemplos que quieren obsolescencia rápida, porque la tecnología avanza más rápido, aunque somos los primeros, pero finalmente nos recogimos, claro. Lo que importa es plasmar ciertos principios que tienen que estar regulándose y que esos tienen que estar reflejados en la legislación. Entonces yo creo que las discusiones... ¿Cómo cuáles, Lore?
principio? Bueno, primero siempre tiene que estar en torno al hombre, el desarrollo tecnológico La persona. La persona. Pero Oye, puntito además, para yo con ti, el tema por mujer favor. me van a matar. Pero no, Sí. el ser humano. Y Es un en vez de- principio básico. Son como 5 o 6 que ha declarado la OCDE, el Parlamento Europeo. No los tengo aquí a la vista como para poder reflejarlo, pero ese es como el central que siempre que tiene que estar animándose. Y también esto vinculado con, ya que lo mencionó Andrés, respecto lo de las datos personales. Eso le iba a preguntar, porque cuando tú hablabas de dónde se recogen los datos, claro, pueden ser otras regulaciones, pero además, ¿cómo se obtuvieron esos datos? O sea, si hay confidencialidad entre medio que quizás no se respetó, también creo que es un tema a tener en cuenta. O sea, absolutamente. De hecho, hoy día la protección de los datos personales está de la mano absolutamente con la propiedad intelectual. Lamentablemente tenemos una regulación bastante laxa donde no hay sanciones, donde se trafican muchas bases de datos sin sanción alguna. Y como bien dice Loreto, la ley se está discutiendo hace varios años y es súper importante que plasme principios. Sí. Que plasme principios y que no sean legislaciones casuísticas, porque las legislaciones casuísticas terminan más temprano que tarde en letra muerta y efectivamente es todo un aparataje jurídico. Por ejemplo, ciberseguridad es otro proyecto de ley que se ingresó hace un tiempo atrás, es la ley marco de ciberseguridad, y esto va de la mano también con la creación de agencia, que es otro gran tema. El proyecto de ley de inteligencia artificial propone, por ejemplo, crear una agencia nacional que regule qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En ciberseguridad también se está creando una agencia, hay una gran discusión respecto de datos personales, si se iba a crear una agencia, después no se iba a crear, de nuevo se va a crear una agencia, y que esas agencias estén interconectadas, que ojalá sean apolíticas, que sean técnicas, Claro. y que apliquen principios. Eso es súper importante. Sí, porque cuando efectivamente lo casuístico hace que quede obsoleta la norma, pero el principio va, no sé, yo veo el uso de, cuando aprendí a usar Facebook salió Instagram, cuando aprendí a usar Instagram salió TikTok, y uno ya, la obsolescencia como desde el usuario también es bien frustrante. ¿Y qué es lo que se vendría en el futuro ya como para ir terminando en esto? ¿Cómo ven que esto pinta para un desafío que puede que lleguemos siempre tarde porque va avanzando la tecnología más rápido, o esto es una súper herramienta que estamos preparados, en otros países están haciendo cosas? ¿Cómo ven el futuro de esto? O sea, yo vería poco lo que dijo Andrés. Prefiero llegar un poquitito tarde, tomarnos un poquitito más de tiempo, porque creo que es muy complejo. Hoy día en la mañana en el Reino Unido, por ejemplo, avisaron que ellos van a presentar un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial, pero que van a esperar a la Unión Europea para ver bien los detalles. Ya. Entonces, un poco yo creo que van a ser varios países. Si tuviera que apostar por alguien, los países europeos yo creo que van a ser los que van a mover un poquitito. No me imagino mucho los estadounidenses por la forma de regular de Estados Unidos ser los primeros aquí. Claro. Sí, yo creo que, yo creo que es algo positivo lo que está pasando desde el punto de vista tecnológico, que es un proceso de adaptación. Tú hablabas de los cambios que hubo con la incorporación de las redes sociales finalmente, y la evolución y el derrotero que estas tuvieron. Esto de la inteligencia generativa que explotó a través del chat GPT, pero que ya están apareciendo otros y Claro. probablemente estamos en este momento de inflexión y que cada vez esos tiempos de inflexión son más cortos, y se están dando estas discusiones a nivel multilateral, porque estamos hablando de la Unión Europea, en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en Ginebra. La semana pasada hubo una reunión en el subcomité de patentes en que se abordó específicamente este tema. Se están haciendo levantamiento de información en las distintas jurisdicciones y visiones, que tiene que ser una conversación al final desde el punto de vista internacional, global, y así es que es algo que vamos a estar siguiendo desde cerca nosotros, y vamos a estar participando en la medida que podamos en estas discusiones, como ya se mencionó anteriormente. Esta semana hubo un foro internacional. No tengo las conclusiones a las cuales se llegaron, pero se abordaron estos temas. Sí, absolutamente. Y de hecho, el otro día leí un artículo de Harari que decía que la inteligencia artificial va a cambiar el curso de la historia.
O sea, como un descubrimiento de internet. Así es. Él es muy crítico. O sea, él es muy crítico, pero él dice que esto va a cambiar el mundo. Entonces, efectivamente, recién estamos empezando a ver la punta del iceberg de todos los efectos y el desarrollo que va a tener la inteligencia artificial. Y yo sería más cauto, yo concuerdo con Loreto y con Cristian. Yo seguiría más también a los europeos que a los norteamericanos. Ya. Al menos en datos personales, todo el mundo ha seguido la regulación europea, A ver, mucho ¿qué más que la pasa, Lore? norteamericana. No, lo que yo quiero aclarar es que yo no he declarado que voy a seguir más a los europeos que a los norteamericanos, porque se me puede generar ruido. Lo que yo estoy diciendo es que hay una conversación multilateral muy interesante en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la OMP, en su comité de patentes, que tiene a todos los países, latinos, asiáticos, australianos, europeos, Estados Unidos. No me estoy casando con ninguna visión. Sí, corrijo. Por favor. Andrés Grunewald cree que no representa la opinión de doña Loreto Vélez, y por favor, No que quede claro, no necesariamente. necesariamente. Esto vamos a hacer los disclaimers aquí de los programas. Perfecto. Pero yo seguiría más a los europeos, pero sí, estamos recién empezando a ver los efectos de este tema. Bueno, ya llegamos al final de nuestro capítulo. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Muchas gracias, Carola. Lo pasé muy bien. Así que esperamos que se repita invitaciones como esta. Un excelente grupo. Lore, sé que tu tiempo es acotado, así que gracias por haber venido. No, tú sabes que a mí me encanta apoyar a la fundación, por una parte, como directora, siempre apoyándolos, y además temas que me fascinan, así es que cuando quieran me pueden volver a invitar para tratar este u otros temas. Y Cristian, también gracias por iluminarnos desde la propiedad industrial. Espero que lo hayas pasado bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carola. Así que bueno, 3 expertos conversando sobre inteligencia artificial y propiedad industrial e intelectual. Muchas gracias. Súper interesante. Yo invito a todos los que nos están escuchando a seguirnos en redes sociales, que se suscriban al podcast, porque yo creo que podemos seguir conversando, porque aquí parece que hay mucho paño para cortar. Tenemos que estar recién atentos a lo que se viene. Y nada, recuerden que estamos para conversar entre abogadas y abogados, seguir los temas que están saliendo, y Derecho a tus oídos está para ayudarlos. Hasta la próxima.